A continuación, le damos la bienvenida a nuestro invitado internacional, Ricardo Hausmann. Como director del CID en Harvard University, Ricardo Hausmann lidera los esfuerzos de la institución por resolver retos económicos globales mediante la aplicación de investigación de vanguardia. Previamente fue jefe económico del Banco Interamericano de Desarrollo, ministro de Planeación de Venezuela, miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela y presidente del Comité para el Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hausmann es pionero en la investigación de las causas de la volatilidad macroeconómica en mercados emergentes, estudiando el rol de las instituciones presupuestales y políticas en alcanzar un balance fiscal, el rol de la deuda externa en moneda extranjera en crisis económica y sus efectos en el crecimiento, pobreza e inequidad de países en vía de desarrollo. Sus escritos han sido publicados en diarios económicos internacionales como Science, Journal of Development Economics, Journal of International Money and Science, Journal of Economic Growth, y con frecuencia es mencionado en New York Times, Financial Times, The Economics, Wall Street Journal, Washington Post, y Forbes Magazine, entre otros. Ricardo Hausmann cuenta con un título en física y un PhD en economía de Cornell University. Ha asesorado más de 80 gobiernos de países en vía de desarrollo en la creación de estrategias y políticas para el crecimiento. Muy buenos días. Es para mí un honor, un placer, un gusto estar aquí en Cúcuta, al lado de mi tierra. Dicen que no es tan fácil cruzar estos días. Para conversar ustedes sobre el futuro de Cúcuta, debo decir que quisiera empezar por pedirle disculpas a Cúcuta a nombre de mi país, porque la verdad que lo que mi país le ha hecho a Cúcuta no tiene nombre. Cúcuta debiera ser el puente entre dos economías y a veces la convierten en el final de un callejón sin salida de la economía colombiana. Y es muy difícil administrar una región cuando un día es un puente y al día siguiente es un callejón sin salida. Pero bueno, ya tendremos ocasión el resto de la mañana de conversar sobre estos temas. Yo quisiera centrarme un poco en pensar en Cúcuta, a raíz de esta herramienta que gracias a Luis Fernando Castro y a Bancoldex hemos podido estar desarrollando conjuntamente. Así que es para mí un placer jugar con esa herramienta para ver a Cúcuta desde esta perspectiva. Creo que es imposible pensar en el futuro de Cúcuta sin pensar en Venezuela, una frontera cerrada, un dólar que en Venezuela compra 7.000 litros de gasolina. O sea, un dólar compra 7.000 litros de gasolina. La verdad que quien sea meter a narcotráfico, ¿no? Nada es más rentable que eso. Una depreciación cambiaria que suma 730% en los últimos 12 meses. Estamos hablando de un fenómeno hiperinflacionario, un diferencial cambiario que ya pasó de más de un factor de 100. Entonces Venezuela es la tierra de las distorsiones y como tierra de las distorsiones distorsiona la frontera. Y en vez de que hayan negocios honestos, normales, etcétera, pues es el lugar donde se arbitran las distorsiones de Venezuela
y eso implica un conjunto de distorsiones que se importan a la región. Hay una escasez generalizada, una inflación por encima del 200%, una caída del producto que este año va a estar cómodamente por encima del 10%. Y no es un fenómeno que está llegando a su fin, porque este año Venezuela se está financiando con una pérdida de reservas de $9.000 millones, con un endeudamiento de esta empresa Citgo que tenemos en Estados Unidos para pasar la plata al gobierno, con una venta de unas refinerías que teníamos, y esas cosas, las reservas, el endeudamiento, las refinerías, ya no los vamos a tener el año que viene, de modo que no es que el país está tocando fondo, sino que por el camino que vamos todavía nos avisora la luz al final del túnel. De modo que es en ese contexto que hay que pensar en Cúcuta, y por eso les pido disculpas. Sería conveniente que esto me haga caso. Entonces uno se tiene que en algún momento imaginar que la frontera entre Venezuela y Colombia algún día se va a volver así tan sofisticada y moderna como la frontera entre Colombia y Ecuador, ¿no? Donde no pedimos más. Y entonces, bueno, en ese contexto aparecerán otras posibilidades que hoy se ven muy distantes. El cierre de la frontera con Venezuela y la dinámica de Venezuela impactó más a Cúcuta que a ninguna otra región. Aquí tenemos las exportaciones per cápita de las distintas ciudades de Colombia. Colombia pasó de $2.000 de exportaciones a $500, de $2.000 per cápita de exportaciones en el año 2008 a $500 de exportaciones per cápita ahora. Pasó de ser la segunda ciudad más exportadora en términos per cápita a ser la ciudad número 14. Entonces, ese colapso llevó a Cúcuta a pensar que, bueno, que depender mucho del mercado venezolano era un riesgo, que había que diversificarse en términos de las cosas que se hacen en Cúcuta, de los destinos a los que se puede vender. En un estudio que estamos haciendo encontramos que la posibilidad de que una empresa en una ciudad se diversifique hacia otros destinos depende de si hay otros empresarios en la ciudad que también están exportando a esos otros destinos. Entonces, si uno tiene una ciudad donde todo el mundo está, digamos, exportando a Venezuela y de pronto se cierra el mercado venezolano, no hay gente en la ciudad que sabe exportarle a otros destinos. Y esa gente en la ciudad que sabe exportarle a otros destinos tiene un conocimiento que tiende a moverse de una empresa a otra y que es muy importante para el desarrollo. De modo que en la medida en que Cúcuta aprende a exportarle a otros destinos, eso va a ser bueno para los demás empresarios de Cúcuta, porque ese conocimiento de una empresa se va a mover a las otras empresas. Hacia allá, es hacia allá, ok. Bueno, entonces Cúcuta tiene un ingreso per cápita que está bastante por debajo de la media nacional y es algo así como un cuarto el de Bogotá, y se ha estancado en lo que va de siglo. Y además, como dijera José Miguel González, los niveles de informalidad en Cúcuta son muy altos, son muy superiores a la media nacional. Yo voy a tratar de explicar por qué es esto importante, porque cuando se habla de informalidad, la gente piensa que si yo registro a mis trabajadores en la pila, entonces se cuadruplica la productividad. Y no es por registrar a los trabajadores en la pila que se cuadruplica la productividad. Es algo en torno a las formas de organización que están detrás de la informalidad, que llevan a la mayor productividad, y que es lo que yo quiero elaborar un poco. Si miramos la evolución de la formalización, también el norte de Santander se ha quedado atrás, en el sentido de que si yo comparo el norte de Santander con Santander, había una brecha de formalidad de 18 puntos en el año 2010 y ahora la brecha de formalidad con respecto a Santander es de 25 puntos.
De modo que en esta dinámica de formalización está ocurriendo más lentamente en Norte Santander que en el resto del país. Y tenemos que, claro, de nuevo, disculpas por lo de Venezuela, pero es un tema que hay que enfrentar. Entonces, para enfrentar este tema yo quisiera un poco generar un cierto marco conceptual y después aplicar ese marco conceptual a este contexto. Entonces voy a arrancar con donde arrancó la economía, que es con Adam Smith. Y Adam Smith escribió este libro que se llama La riqueza de las naciones, donde la pregunta del libro es ¿por qué hay países ricos y por qué hay países pobres? Cuando Adam Smith escribió ese libro, desapareció una pregunta muy interesante porque los países más ricos del mundo eran aproximadamente 4 veces más ricos que los países más pobres del mundo. Y entonces pareció una pregunta interesante. Hoy en día, los países más pobres del mundo son estos. Si yo multiplico por 4 a los países más pobres del mundo, llego aquí. O sea, no he salido de África todavía. Cuando multiplico por 4 de estos países, llego a Paraguay. Cuando multiplico por 4 de estos países, llego a Chile. Y cuando multiplico por 4 de estos países, llego a Australia y Canadá. De modo que hoy en día los países más pobres del mundo tienen ingresos per cápita que son menos de 1/100 de los países más ricos del mundo. Entonces eso ha llevado a una cierta reflexión de decir, bueno, hay países pobres, hay países ricos, deben ser las instituciones, la constitución, el sistema bancario, la tasa de cambio, los tipos de interés, las leyes, la religión, la cultura. Pero si uno mira al interior, y por cierto, ahí está Colombia, entre Paraguay y Chile, muy lejos de Australia y también muy lejos de Burundi. Si yo miro dentro de los países, me encuentro que, por ejemplo, en México, el estado menos productivo de México es el estado de Guerrero, que tiene una productividad similar a la de Honduras. Si yo multiplico esto por 2, llego a Sinaloa, que tiene una productividad como la de Jamaica. Si yo multiplico esto por 2, llego a Guanajuato, que tiene una productividad como la de Malasia. Y si multiplico eso por 2, llego a Nuevo León, que tiene una productividad ligeramente superior a la de Corea. Quiere decir que no se trata solamente de diferencias entre países, sino de diferencias dentro de países. Y quiere decir que no pueden ser diferencias causadas por la Constitución, el tipo de cambio, las leyes, etcétera, etcétera, porque esas son comunes a todas las regiones de un país. Entonces deben haber otras cosas que pueden explicar esas diferencias. Y en el caso de Colombia, esas diferencias son muy, muy grandes. O sea, Bogotá tiene un ingreso per cápita que está por encima de los $12.000, Colombia está en 7.000 y Cúcuta está en 4.000. Entonces, Bogotá está 3 veces por encima de Cúcuta y Sabana Larga está 6 veces por debajo de Bogotá. Entonces, la pregunta en el fondo es, ¿qué entonces causa estas enormes diferencias de ingresos que tienen que tener una explicación en enormes diferencias de productividad? En que los trabajadores en un sitio generan, o sea, el PIB por trabajador es muchísimo más alto en unas regiones que en otras regiones, en unas ciudades que en otras ciudades. ¿Qué hace que los países en ciertas regiones funcionen con una tecnología y no con otra? ¿Qué hace que se hagan las cosas de manera muy improductiva y no de manera más productiva? Y entonces hay una tradición en economía de explicar estas diferencias diciendo, bueno, este señor está trabajando con más tierra, este señor está trabajando con más capital, ¿no? Y por eso de pronto este señor es más productivo que el otro. De modo que lo que ha hecho la ciencia económica es mirar estos factores de producción y dice, bueno, esto de pronto en las diferencias de estos factores de producción está el hecho de que una región sea más rica o más pobre que otra. Pero en realidad el capital se puede mover muy fácilmente de una región a otra porque está en los bancos. La gente en teoría se podría mover de una región a otra. De modo que lo que hemos aprendido es que aquí no está la explicación.
Que la explicación está en una palabra que la debieron haber inventado los diplomáticos, porque los diplomáticos están en el negocio de inventar textos que esconden los desacuerdos entre los países, ¿no? Entonces, inventan unas palabras que cada quien le interprete como le da la gana, y entonces así todo el mundo se pone de acuerdo. Y una de las palabras que a la gente le inventó para que todos se pongan de acuerdo es tecnología. La tecnología quiere decir que básicamente el mundo se volvió más rico, ciertas regiones son más ricas que otras, no porque producen solamente más per cápita, sino porque producen cosas radicalmente distintas, usando métodos de producción radicalmente distintos. Entonces, nos dejan con la pregunta, bueno, ¿qué es tecnología? ¿Por qué es qué es esta cosa que hace que unos sean más productivos que otros? Y entonces la respuesta tradicional de qué es tecnología es que tecnología son dos cosas. Tecnología son o herramientas, ¿no? Máquinas, herramientas de algún tipo, o recetas, patentes, blueprints, ideas. Y un poco la idea es que las regiones más pobres de pronto tienen menos tecnología y las regiones más ricas tienen más tecnología y por eso unas son más pobres y otras son más ricas. Ahora, el problema con esa explicación de la tecnología es que en realidad las herramientas se pueden mover y es relativamente fácil mover las herramientas de un sitio a otro. Incluso a esta velocidad, darle la vuelta al planeta no demora más de 2 meses. Entonces no hay ninguna razón por la cual una región tiene que estar un siglo retrasado con respecto a otras porque no le llegó la tecnología. La tecnología a esta velocidad le llega con 2 meses de retraso. Y si la tecnología es códigos, bueno, los códigos se pueden poner en Internet. Y por Internet van aún más rápido que las herramientas. Entonces, ¿cómo es que ciertas regiones se pueden quedar retrasadas, desfasadas, porque tienen mala tecnología, si la tecnología se debería poder mover con cierta facilidad? Y la respuesta es que en realidad la tecnología no son solamente estas dos cosas, son 3 cosas. Son estas 2 cosas y una cosa que vamos a descubrir cuando nos hacemos la pregunta de ¿qué hace usted cuando le duele una muela? Usted cuando le duele una muela no va a casa de su esposa o de su marido y le dice, mira, bájate un artículo de internet y arréglame el diente. Sino que uno va a donde un dentista que tiene un saber hacer, un conocimiento, un know-how en su cabeza, y es ese conocimiento que le permite a él usar esas herramientas y usar esos códigos. Entonces, una fase fundamental de la difusión de la tecnología es la difusión de ese know-how que está en el cerebro y no está en las herramientas y no está en otras cosas. Es el saber hacer, el know-how. Ahora, entonces, el saber hacer no es conocimiento tradicional, en el sentido de que el conocimiento tradicional es algo que uno entiende. Y como uno lo entiende, lo puede poner en palabras. Y como uno lo puede poner en palabras, se lo puede decir a otra persona. Pero yo sé caminar, pero yo no sé qué es lo que yo hago al caminar. Yo no sé qué músculos moví, no sé cómo mi cuerpo hizo el balance, no sé cómo mantengo el equilibrio, no tengo la menor idea. Mi cerebro lo sabe hacer, pero yo no lo puedo poner en palabras. Cuando Rafa Nadal contesta un servicio, él no sabe lo que él está haciendo, porque no es que él se pone a pensar, porque si se pone a pensar la pelota ya le pasó hace rato. Su cerebro lo sabe hacer, pero él no lo puede poner en palabras. Y como no lo pueden poner en palabras, el hecho de que él me diga a mí cómo es que él responde a un servicio de Federer, o el hecho de que yo le diga a mi nieto cómo se camina, no hace que la otra persona aprenda. Yo estoy seguro que hablando con Rafa Nadal,
uno mejora muy poco su juego del tenis. ¿Okay? Entonces, el know-how tiene este problema que es muy difícil de comunicar. Es una cosa que se comunica con la práctica, repitiendo, haciendo, descubriendo, hasta que uno sabe. Y cuando sabe, después no se lo puede explicar a la otra persona, porque no es algo que es fácil poner en palabras. Y eso hace que las cosas se difundan con mucho más lentitud. Malcolm Gladwell hablaba de que para volverse bueno en algo hace falta 10.000 horas de práctica. Bueno, hacen falta esas 10.000 horas de práctica. Ahora, el problema es que entonces el saber hacer, el know-how, no implica comprensión. Uno sabe hacer y no entiende por qué sabe hacer las cosas. Uno sencillamente las sabe hacer. Ahora, la tecnología realmente implica un saber hacer colectivo. ¿Qué significa un saber hacer colectivo? Es saber hacer cosas que no las puede hacer una persona, sino que las tiene que hacer un equipo. Por ejemplo, nadie sabe tocar una sinfonía. La gente sabe tocar una parte de una sinfonía, la gente sabe dirigir una sinfonía, pero tocar una sinfonía es algo que sabe una orquesta sinfónica, no sabe un individuo. Lo mismo podemos decir de jugar en un equipo de fútbol o de hacer que los trenes funcionen a tiempo. Eso no lo hace una persona, eso lo tiene que hacer un equipo de personas que sabe hacerlo. Entonces hay cosas que no hacen las personas, hacen equipos humanos coordinados que son capaces de hacer una tarea. Y eso es lo que es una organización, eso es lo que es una empresa. Y ese know-how se mueve con dificultad. Entonces, para entender esto con un poquito más de profundidad, yo quiero comparar a dos personas. Uno es un inuit, un esquimal, ¿ok?, que vive aquí. Aquí está el esquimal produciendo alimentos, aquí está el esquimal produciendo vivienda, y aquí está el esquimal en la industria del transporte. Yo quiero comparar a un esquimal con un hombre moderno. A preguntarme, ¿quién tiene más know-how? ¿Quién tiene más saber hacer? Y le hago esta pregunta porque obviamente que esa es una pregunta retórica que no tiene ningún sentido. Porque este hombre moderno, él se ve muy elegante ahí con su corbata, sus lentes, su computadora, etc. Él no sabe hacer corbatas, no sabe hacer lentes, no sabe hacer computadoras. Este hombre, si usted lo trae para aquí atrás, ¿qué va a pasar? O se muere de hambre o se muere de frío. Entonces no tiene mucho sentido decir que este señor tiene más conocimiento que el esquimal. Pero lo que sí se puede decir es que la sociedad a la cual este señor pertenece tiene más conocimientos que la sociedad a la que el esquimal pertenece, porque la sociedad a la cual este señor pertenece sabe hacer computadoras, corbatas, lentes, software, etcétera, mientras que la sociedad a la que el esquimal pertenece no tiene esas capacidades. Y esa diferencia no se debe a que cada individuo en una sociedad sepa más que en otra sociedad, sino que en nuestras sociedades el conocimiento está disperso en distintas cabezas. Este señor sabe hacer muy pocas cosas porque él vive en una sociedad donde otra gente sabe hacer muy pocas cosas, pero cosas distintas. Y cuando usted pone junto a toda esa gente, el grupo sabe mucho, pero el grupo sabe mucho porque cada persona sabe distinto. El grupo no sabe mucho porque todos son unos genios. El grupo sabe mucho porque cada persona sabe distinto. Y esto es un insight muy importante para entender cómo es la producción. Uno se puede hacer la pregunta entonces de ¿cuánta gente hace falta entonces poner juntos el conocimiento de cuánta gente hace falta para hacer algo? Entonces, por ejemplo, para hacer estos productos aquí, esos productos los puede hacer esta familia ecuatoriana. Pero ninguna familia sabe hacer ninguno de estos productos, porque el conocimiento necesario para hacer estos productos no cabe en una familia.
Y uno puede decir que el conocimiento necesario para hacer este producto de aquí no cabe ni siquiera en un país. Este es un producto que requiere tanto conocimiento de tantas partes y piezas, etcétera, que lo tiene que hacer un gran conjunto de empresas en el mundo. Este producto es el Boeing 787. La Boeing tiene 165,000 trabajadores y con 165,000 trabajadores hacen menos del 15% de las partes y piezas que van en el avión. No es que para hacer muchos aviones hace falta muchos trabajadores. Para hacer el primer avión hace falta muchos trabajadores, porque uno tiene que movilizar mucho conocimiento que no cabe en una cabeza, tiene que caber en muchas cabezas y uno tiene que juntar esas cabezas en redes humanas que llamamos empresas y en redes de empresas que llamamos la cadena de valor. Entonces uno puede mirar desde ese punto de vista a una sociedad como las redes humanas de conocimiento que se utilizan para hacer cosas. Y por lo tanto uno puede tener una cierta idea de cuáles son esas redes humanas que están allá afuera, mirando las cosas que la gente sabe hacer. Entonces para eso me gustaría presentarle esta idea de la teoría de Scrabble del desarrollo. Esta teoría Scrabble del desarrollo dice lo siguiente: las cosas se hacen juntando conocimiento, de la misma forma como las palabras se hacen juntando letras. Y para juntar esas letras, si usted tiene pocas letras, usted va a poder hacer pocas palabras. Pero mientras más letras tenga usted, más palabras va a poder hacer. Si yo le doy a usted ahora estas 3 letras, en inglés usted puede hacer estas 4 palabras. Y puede hacer palabras de 3 letras. Si yo le doy una 4ª letra, usted puede hacer estas 9 palabras y puede hacer palabras de 4 letras. ¿Qué está pasando aquí? Mientras más letras yo le doy a usted, más palabras es capaz usted de hacer y más largas las palabras. Mientras más diferentes tipos de know-how tiene su ciudad, va a poder hacer más productos y productos cada vez más difíciles de hacer, productos más complejos, productos que requieren más letras. Si yo le doy estas 10 letras, usted puede hacer 595 palabras. Y de hecho, si le doy 26 letras, puede hacer todas las palabras del idioma inglés. Tiene 26 letras, que son algo así como 1.000.000. Entonces, mire cómo va ampliándose las posibilidades de diversificación a medida que le doy más letras. Y se van alargando las palabras que uno puede hacer. Esta idea nos permite llevar y mirar a un país o una ciudad. Y entonces la intuición es la siguiente, que mientras más letras tenga una ciudad, más cosas va a saber hacer. ¿Ok? Entonces nosotros podemos mirar cuántas cosas sabe hacer una ciudad. Y estas son las cosas que hace Bogotá. Como verán, Bogotá hace una pila de cosas, de acuerdo al Atlas que estamos desarrollando. Pero si yo en vez de ver a Bogotá, miro a Cúcuta, bueno, resulta que Cúcuta hace menos cosas. Y si yo en vez de mirar a Cúcuta, miro a Pamplona, bueno, Pamplona sabe hacer aún menos cosas. Entonces yo puedo mirar a una ciudad, a partir de estas cosas que les mostré son exportaciones. Las cosas, y exportaciones en cierto sentido, las cosas en las que la ciudad es tan buena que hasta se lo puede vender fuera del país, ¿no? Es una forma de medir lo mejor que sabe hacer una ciudad. Entonces, las ciudades se distinguen en cuántas palabras pueden juntar y por lo tanto uno intuye cuántas letras tienen. Segundo, los productos se distinguen en qué tan fácil es hacerlos. Los productos fáciles llevan pocas letras, los productos difíciles llevan muchas letras. Entonces, podemos mirar no cuántas palabras hace una ciudad, cuántos productos hace una ciudad, sino cuántas ciudades hacen un producto. Entonces, por ejemplo, agarremos algo sencillo como bombas de gasolina. Bueno, esas están en todo el país. Pero si yo en vez de mirar bombas de gasolina, miro, por ejemplo, creo que le puse aquí
Imprentas. Bueno, esas imprentas están en mucho menos sitios. Entonces, las cosas que son fáciles de hacer se pueden hacer en muchos sitios, las cosas más difíciles de hacer se pueden hacer en pocos sitios. Nosotros podemos juntar estas dos ideas para tratar de medir cuántas letras tiene cada ciudad. Y esa cosa de cuántas letras tiene cada ciudad es lo que nosotros llamamos la complejidad económica. Aquí les presento, en un lado, o sea, las ciudades que tienen más letras o los países que tienen más letras saben hacer más palabras y saben hacer palabras más difíciles de hacer, es decir, cosas que otros países no saben hacer. Entonces aquí los países ricos están todos por aquí, donde hacen muchas cosas y cosas que pocos otros países saben hacer. Y los países pobres están todos por aquí, hacen pocas cosas y cosas que todo el mundo sabe hacer. Y ahí está Colombia, en el medio de ellos. Ahora, esta misma idea yo lo puedo llevar a nivel de ciudades, y aquí están las distintas ciudades de los Estados Unidos. Aquí estarán Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Saben hacer muchas cosas y cosas que pocos otros saben hacer. Y las ciudades más retrasadas que hacen pocas cosas y cosas que todo el mundo sabe hacer. Pero podemos ver estados de México y podemos ver departamentos colombianos. Y aquí entonces podemos mirar qué tan diverso es cada departamento y qué tan difíciles son las cosas que sabe hacer cada departamento. Y tenemos el norte de Santander por aquí, en una situación un tanto intermedia. Entonces, tenemos esta medida de la complejidad del aparato productivo de cada ciudad y, como les decía, la complejidad del aparato productivo de Cúcuta está un poco en el intermedio de las zonas, tiene una complejidad del orden del, digamos, del 25-30%, cuando el máximo es el 100%, en este caso es Bogotá, o sea, tiene un tercio de la complejidad de Bogotá. Nosotros encontramos que hay una relación muy estrecha entre la complejidad económica y qué tan rica es la ciudad. Una relación que depende de si además esa ciudad tiene recursos naturales. Entonces, los puntos rojos son países que son muy ricos en recursos naturales, y los puntos azules son países que no son tan ricos en recursos naturales. Y lo que vemos es que para los países azules, el tener letras depende o sea, cuántas letras tiene determina qué tan rico eres. Los países rojos, a pesar de no saber mucho, se vuelven más ricos, como Kuwait, Qatar, Venezuela anda por aquí, sencillamente porque tienen petróleo, porque tienen mucho petróleo, ¿no? Pero si yo controlo por cuánto petróleo tiene la gente o cuántos recursos naturales tiene la gente, me encuentro que caballero. Ah, es para allá. Ah, ok. Ok. Entonces, que hay una relación muy estrecha, y es una relación interesante porque no es perfecta, pero los errores de esta relación dicen para dónde va un país. Y en particular, ahí por ejemplo, India, esta teoría diría, caramba, India, tú deberías estar aquí arriba, deberías ser mucho más rico de lo que eres para las letras que tienes, y esa es una de las razones por la que India crece muy rápido, porque los países crecen rápido cuando ya tienen el conocimiento necesario para ser más ricos de lo que son. Pero tienes países como por ejemplo Grecia, que esta teoría diría, Grecia, ¿cómo es que tú eres tan rico si no sabes hacer nada? Y bueno, esa es parte de las razones por las que Grecia se metió en problemas, porque se metió a un nivel de ingreso que solamente lo podía sostener con un endeudamiento, que cuando le quitaron el endeudamiento se vino todo el tablero para abajo. Y aquí tenemos a Colombia, y Colombia es un país que tiene un poquito más el conocimiento necesario para ser rico, más rico de lo que es manontropo. Entonces Colombia es un país que tiene que aprender a hacer otras cosas, tiene que acumular más letras para poder hacer más cosas. Y en particular Cúcuta, para ser más rico, va a tener que acumular más letras para hacer más cosas. Nosotros encontramos que igual en Colombia, mientras más letras tienes, más rico eres. Y que mientras más letras tienes, más empleo formal tienes. Porque ¿qué es el empleo formal?
El empleo formal, claro, lo medimos como si tienes a tus trabajadores en la pila o no tienes a tus trabajadores en la pila, en la planilla integrada de liquidación de aportes, ¿no? O sea, en la ley 100, etc. Pero básicamente la gran diferencia es que en las empresas más grandes tú tienes gente que sabe de producción, de mercadeo, de ventas, de contabilidad, de finanzas, de impuestos, de leyes, etcétera, etcétera. Entonces tienes un equipo de trabajo de gente que sabe de distintas cosas y ese equipo entonces puede hacer unas palabras más largas. El sector informal es básicamente gente que trabaja por cuenta propia y pueden ser unos genios, pueden ser una maravilla, pero tienen el conocimiento que tiene una persona, no tienen el conocimiento que tiene un equipo. Y entonces esas grandes diferencias de productividad vienen de si tú estás trabajando en un equipo con división del conocimiento, con división del trabajo que hace que el equipo sepa más, o si trabajas por tu cuenta. Y eso de trabajar por tu cuenta es lo que limita la productividad. Porque uno no puede aprovecharse del trabajar en un equipo que suma conocimientos y hace cosas más complejas. Y por eso la tasa de empleo formal la tasa de empleo formal es baja en Cúcuta, lo cual quiere decir que mucha gente en Cúcuta hace palabras de una sola letra. Y poca de la fuerza de trabajo en Cúcuta está organizada en grupos de trabajo más amplios que agregan más conocimiento, hacen cosas más complejas. Igualmente encontramos que Cúcuta tiene muy poca complejidad productiva para su tamaño, o sea, que la ciudad es más grande, o sea, si tú me dices nada más el tamaño de la ciudad, yo hubiese esperado que Cúcuta esté aquí arriba, que tenga más complejidad económica, que haga palabras más largas, que haga más diversidad de palabras. Y eso no es lo que encontramos. Y encontramos entonces que tiene por eso poco trabajo formal. O sea, para que nosotros creemos más trabajo formal en Cúcuta, tendríamos que tener la capacidad de poner palabras más largas en Cúcuta, que requieran organizaciones más complejas en Cúcuta, y eso es lo que va a llevar a la formalización de Colombia, de Cúcuta. Ahora, encontramos también que el periodo de apreciación del peso, el periodo en el que el peso estaba en 1900 o 1800, fue un periodo que le pegó muy duro al aumento de la complejidad de las ciudades. Entonces hemos hecho aquí un ejercicio de cuál sería el aumento en la formalidad si pensamos el futuro a 3.000 pesos y no el futuro a 1.900 pesos. Y esto es un mensaje optimista, decirles ahora con el peso a 3.000 están las condiciones para repensar el futuro de otra forma, porque ahora Colombia se ha vuelto potencialmente más competitiva en un set de productos y va a haber más incentivos para acumular más letras, para hacer palabras más largas, para que esa parte más intensiva en conocimientos de la economía pueda crecer más rápido. Ahora, acumular letras implica resolver un problema del huevo y la gallina, porque yo no quiero una letra que se usa en una palabra que yo no hago, pero yo no puedo hacer una nueva palabra si me falta la letra. O sea, yo no puedo hacer relojes sin relojeros, pero yo no quiero hacer relojeros en una ciudad que no hace relojes. Y aunque quisiera ser relojero, no tengo ningún otro relojero de quien aprender porque nadie hace relojes. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema del huevo y la gallina? Y lo que nosotros encontramos es que las ciudades tienden a resolver el problema del huevo y la gallina moviéndose hacia productos que quedan cerca, palabras que quedan cerca, palabras que no quedan a muchas letras de distancia. De modo que lo que a mí me falta en términos de conocimiento es relativamente poco para yo poder moverme en esa dirección. Y para eso, entonces hemos pensado un poco esta idea que la habrán escuchado antes, de que los productos son así como unos árboles que están metidos en un bosque y cada producto está en una parte del bosque y hay otros productos, otros árboles que le quedan cerca o árboles que le quedan más lejos de ese bosque, ¿no? Y entonces hemos podido, digamos, graficar ese bosque, que es lo que llamamos el espacio productos, donde cada círculo aquí es un producto y uno puede mirar dónde una sociedad,
imagínense, ese es un bosque, cada bosque es un producto. La pregunta es ¿cuáles de esos productos usted sabe hacer? Y lo que encontramos típicamente es que las sociedades, los países, las ciudades se diversifican moviéndose de las cosas que saben hacer a cosas que le quedan relativamente cerca. Y esto es el espacio de producto de Cúcuta. Entonces esas cosas en colores son actividades que existen en Cúcuta. Hay muchas actividades blancas, que esas son las que no existen en Cúcuta. Pero la diversificación de Cúcuta pasa por moverse de las que están en color a las que están blancas. Y entonces eso nos permite saber qué tan cerca le queda a Cúcuta las cosas que Cúcuta no sabe hacer con respecto a las cosas que Cúcuta sí sabe hacer. Y eso nos ha llevado a tratar de imaginarnos qué cosas se ven prometedoras desde el punto de vista de Cúcuta. Y aquí le dejo esta lista de actividades donde hay relativamente baja presencia en Cúcuta, no es que estén totalmente ausentes, sino que están muy por debajo de lo que en cierto sentido le correspondería a Cúcuta fabricar si estas actividades tuviesen su tamaño, entre comillas, normal. Y se lo dejo, ya veo que algunas están identificadas como el sector moda, pero otras actividades de pronto cuando usted salga de aquí impactado por la publicidad de Bancoldex y se diga, caramba, me doy el brinco, no me doy el brinco, estas son algunas de las cosas que a nosotros nos parece que deberían ser factibles en Cúcuta. Con la herramienta que estamos tratando de desarrollar también queremos poder ayudarlos a que se quieran mover en esa dirección a responder ciertas preguntas. ¿Qué otras ciudades saben hacer esta cosa que yo no sé hacer? O sea, ¿a dónde me tengo yo que dirigir para obtener ese conocimiento? Si lo exportan, ¿a dónde lo exportan? ¿Quién está comprando ese producto? ¿Cuántas empresas hay en esos sectores, en esas ciudades? ¿Qué ciudades importan del exterior o compran de otras ciudades lo que le interesa producir más a Cúcuta? ¿Qué ocupaciones se necesitan en esas actividades? ¿A qué tipo de gente yo voy a necesitar contratar? ¿Tengo esa gente en mi localidad? Etcétera. ¿Qué salarios hay que pagarle a esa gente para poder contratarlos? En fin, todas esas preguntas que uno se haría si se quiere mover hacia en una cierta dirección, vamos a poder contestarlas con la herramienta. Ahora, yo les decía que el know-how es algo muy complicado de acumular, que Malcolm Gladwell decía que demoraba 10.000 horas. Entonces, meter el know-how en el cerebro es complicado, pero mover los cerebros es mucho más fácil, porque mover los cerebros no toma 10.000 horas. Y entonces, como decía José Miguel, esa es una idea muy interesante a la hora de pensar en la diversificación de una ciudad. Por ejemplo, la forma como se crean nuevas empresas buenas es porque trabajadores que trabajaron en empresas buenas salieron de esas empresas a crear nuevas empresas. Todos los que trabajaron en Chrysler, en Ford y en General Motors, los que fundaron a Chrysler, Ford y General Motors, vinieron con experiencia de trabajo en Oldsmobile. ¿Okay? Quiere decir, los capitanes de las empresas futuras de Colombia, de pronto son empleados hoy en alguna empresa colombiana y están aprendiendo el tumbao, como le dicen en Venezuela, están aprendiendo el negocio en este momento. Ahí están los futuros capitanes de empresas. Segundo, todos los que fundaron todas estas empresas de Silicon Valley salieron de este grupo que fundó una empresa que se llamaba Fairchild. Estos tipos aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron cómo se hacían los transistores de silicona y una vez que aprendieron eso se le ocurrió hacer 20 otras cosas. Y todas estas otras empresas, Intel, Syngetics, etcétera, National Semiconductors, todas esas salieron de ellos o de gente que trabajó con ellos. Déjenme echarle este cuento de esta cerveza. Esta cerveza se llama Pilsner Urquell.
¿De dónde es Pilsner Urquell? ¿De qué país es Pilsner Urquell? ¿Ah? Pilsner suena así medio alemán, ¿no? No, es checa, muy bien. Es de esta ciudad de Pilsen, se llamaba en alemán Pilsen, en checo se llama Pils, algo así. Pero resulta que esa empresa fue fundada por este señor Joseph Grolls. Y este señor Joseph Grolls resulta que venía de esta ciudad de Vilshofner. Es decir, que él venía de Vilshofner, que queda en Bavaria, esa sí queda en Alemania, en el corazón de donde se inventó la cerveza. Entonces ese señor se fue de ahí de Bavaria a Pilsen y fundó ahí una fábrica de cerveza. Y debido a esa fábrica de cerveza que fundó ese señor, la República Checa es hoy uno de los pocos países que es un exportador neto de cerveza a Alemania. O sea, es un exportador neto de cerveza a Alemania. Y es un exportador de cerveza a Alemania porque el know-how alemán se movió en la cabeza de ese señor a Pilsen, ¿no? Y por eso la cerveza tipo Pilsen se llama Pilsen porque ese es el nombre de la ciudad y esa ciudad es porque ese señor se mudó para allá, ¿okay? Entonces, eso le da a uno de dónde surge la innovación, ¿okay? Yo veo cuando mucho que uno va a una región y se pregunta, a ver, ¿qué es lo que nosotros sabemos hacer aquí? Esa no es la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer aquí? Esa no es la pregunta. Porque, ¿qué es lo que alguien sabe hacer en algún lado del mundo? A ver cómo lo convencemos a que se venga para acá y empiece a hacer la cosa acá, porque si él empieza a hacer la cosa acá, nosotros después vamos a tener las 10.000 horas para nosotros aprender y ya la gente se va a haber olvidado de quién fue el señor que vino. Hemos también mirado, tanto en Alemania como ahora que estamos mirando con los datos colombianos, ¿de dónde salen los trabajadores de empresas pioneras? Si yo voy a una ciudad y me pregunto, yo voy a ser pionero en una ciudad, en una industria. Quiere decir que si yo contrato a la gente de la ciudad, nadie tiene experiencia en esa industria porque esa industria no existe en la ciudad. Entonces lo que encontramos es que en Alemania, y ahora encontramos el mismo resultado en Colombia, las empresas pioneras emplean a trabajadores con experiencia en esa industria y por lo tanto que vinieron de otra parte. De modo que la diversificación de Cúcuta va a pasar también no solamente porque el emprendedor vino de otro lado, sino porque los trabajadores vinieron de otro lado con experiencia en esa industria. Hay una industria, una empresa que no sé si ustedes habrán oído hablar de ella, una tal Pacific Rubiales, que tuvo un cierto éxito un cierto tiempo, y creo que es porque vino alguien de alguna parte, ¿no? Que había hecho eso mismo en otra parte, y aprendió el negocio en otra parte, y después se cambió, ¿okay? Es un mensaje, creo, importante. Este es el valle de Franschhoek, en Sudáfrica. Franschhoek quiere decir en afrikaans, el idioma que hablaban los herederos de los holandeses allá, quiere decir esquina francesa. Y se llama esquina francesa porque los protestantes huguenotes franceses, cuando los botaron de Francia por razones religiosas, se fueron para allá. Y como se fueron para allá, se llevaron sus cerebros con ellos, y con sus cerebros hicieron lo que sabían hacer. ¿Y qué sabían hacer? Vino. Entonces hoy, la producción de vino de Sudáfrica, ese es el corazón de la producción de vino de Sudáfrica, es 300 años después, los tipos que vinieron en su momento con el conocimiento. ¿Okay? Este es otro ejemplo interesante. Daewoo quería exportarle cosas a Bangladesh, y Bangladesh le dijo, nosotros tenemos una crisis de divisas, Bangladesh es como Venezuela, aquí usted quiere, nosotros creemos en el trueque, si usted quiere que yo le compre algo, usted me tiene que comprar algo. Y la gente de Daewoo dijo, mira, yo la verdad que a usted no le quiero comprar nada,
Dice, bueno, entonces no hacemos negocio. Entonces pues Daobusio dijo, mira, ¿sabes qué? De pronto yo voy a hacer una fábrica en tu país y me voy a comprar a mí mismo, pues. ¿Okay? Entonces agarraron, dijo, bueno, ¿qué pueden hacer esta gente? Vamos a hacer unas camisas. Agarraron a 126 trabajadores, se los llevaron por 6 meses a Corea a entrenarlos y los devolvieron. A los 10 años, esos 126 trabajadores se habían ido de la empresa. No, 56 de esos 126 trabajadores se habían ido de la empresa a montar su propia empresa. Y eso generó todo el clúster de textil en Bangladesh. Y esto es lo que pasó con las exportaciones de Bangladesh. Todas estas exportaciones tradicionales, que eran rojas, etcétera, productos agrícolas, de pronto fueron completamente desplazadas por estas exportaciones verdes, que son confección de empresas arrancadas por los 56 trabajadores que se fueron de la empresa, de los 126 que fueron entrenados por 6 meses. ¿Ok? O sea, la transformación completa de una región puede venir, ¿okay?, de que entre un cierto conocimiento de industria que no existe en la región. Y voy a cerrar con este ejemplo. No sé si conocen a alguien en la foto. ¿Ok? Bueno, déjenme explicarle. Este es Thabo Mbeki, el presidente de Sudáfrica. Este es la vicepresidenta de Sudáfrica. Y ahí está el gabinete de Sudáfrica, está el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, etc. Y los que están en circulito son los profesores de Harvard del equipo que yo monté para asesorar por 4 años al gobierno de Sudáfrica. Y este es gente muy famosa, Danny Roderick, este es Jim Robinson, Philippa Guion, Abhijit Banerjee, etc. Robert Lawrence. ¿Por qué le muestro yo esta foto? Porque en este equipo de Harvard, no hay un gringo, no hay una persona que haya nacido en los Estados Unidos. O sea que Harvard no cree que puede hacer una universidad como Harvard contratando solamente a alguno de los 300 millones de personas que nacieron en los Estados Unidos, sino que para hacer una cuestión de excelencia tienen que contratar más ampliamente. Y cuando yo veo en las universidades colombianas que todos los profesores son colombianos, me digo, caramba, debe ser que los colombianos son unos genios. Esa debe ser la única explicación que se me ocurre. Y en este momento, como decía José Miguel, que un profesor universitario en Venezuela gana $20 al mes. Si bien Venezuela es una fuente de dolores de cabeza porque es un mercado muy inestable, es una fuente muy importante de recursos humanos, de gente que está desesperada para que lo dejen trabajar, que sabe hacer cosas que de pronto las aprendieron a hacer ahí no porque son unos genios, sino porque las aprendieron de otros, y es un momento muy interesante y muy importante para pensar en la diversificación de Cúcuta. Muchas gracias.